Buenas noches, somos del grupo I01. Los integrantes somos Yuli Tatiana Taborda, Margie Ginette González, Andrea Catalina Ballén, Juan Fernando Naranjo y yo, Diana Patricia Arias. Estamos presentando el proyecto de inteligencia competitiva basado en un análisis estratégico de Bancolombia frente a la vivienda en el área de canales digitales. En el contexto es un contexto del sector financiero, en donde Bancolombia versus Da Vivienda en- encontramos un tema de transformación digital. El tema de transformación digital ha cambiado la manera en que los bancos compiten. Actualmente, factores como la innovación, la inteligencia artificial, la seguridad y la experiencia del cliente son factores determinantes para conservar ese liderazgo. En este contexto, analizamos a Bancolombia y Da Vivienda y como dos de las principales entidades financieras del país. En la problemática encontramos que aunque Bancolombia mantiene una posición de liderazgo, la vivienda ha fortalecido significativamente sus capacidades digitales. Esto plantea la necesidad de identificar cuatro factores importantes como son la brecha competitiva, la oportunidad, los riesgos y las estrategias futuras que sirven o se plantearán para fortalecer los canales digitales. Encontramos algo como que definimos que la inteligencia competitiva convierte esa información en decisiones. Dentro de los objetivos, los desarrollamos en tres etapas. La primera etapa encontramos el objetivo general, en donde recopilamos toda la información importante y confiable del entorno para aplicar herramientas de análisis estratégico para analizar el entorno e identificar esas fortalezas y brechas competitivas. Y finalmente, en la etapa 3 construimos unos escenarios prospectivos que permiten formular esas recomendaciones para la alta gerencia. Continúo, mi compañero Eh, Juan Fernando. como Buenas noches. Como tal, acá vamos a hablar en cuanto a la metodología y para el desarrollo de este proyecto como tal implementamos una metodología estructurada en inteligencia competitiva y orientada a generar información estratégica para apoyar la toma de decisiones. Como tal, iniciamos la recopilación de esta información secundaria proveniente de fuentes oficiales, informes corporativos y estudios especializados. Luego de haber recopilado esa información, complementamos este análisis con información primaria obtenida mediante entrevistas y encuestas. Luego de tener toda esta información consolidada, realizamos un análisis estratégico para poder identificar tendencias, oportunidades, riesgos del entorno como tal. Y finalmente, construimos escenarios y formulamos recomendaciones para fortalecer la posición competitiva de Bancolombia. Y como tal, esta metodología nos permitió transformar los datos en información útil para la toma de decisiones gerenciales. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los resultados de la etapa uno, pues en la primera etapa estructuramos el análisis en cuatro dimensiones estratégicas. Estas cuatro son el sector financiero, el sector tecnológico, macroeconómico y el de los clientes. En esta clasificación, ¿qué nos logró? O nos permitió comprender que el entorno competitivo, identificar tendencias tecnológicas y evaluar el impacto en cuanto a las variables económicas y analizar las necesidades y expectativas de los clientes. Y con ello se obtuvo una visión integral para poder soportar las decisiones estratégicas que se iban a tomar dentro del proyecto. Siguiente diapositiva, por favor.
Acá hablamos en cuanto a las fuentes de información utilizadas y entendemos que el valor de un proyecto en inteligencia competitiva depende mucho de la calidad de la información que se utilice en este. Por ello, la información que se utilizó fueron fuentes oficiales del DANE, del Banco de la República, de la Superintendencia Financiera y de Asobancario. Además de esta información, los informes corporativos tanto de Bancolombia como de Vivienda. Siguiente diapositiva. Y acá tenemos como tal un comparativo entre Bancolombia y Davivienda y este análisis comparativo como tal nos ayuda a evidenciar que Bancolombia mantiene fortalezas en su sistema digital y la experiencia del cliente y el liderazgo competitivo en sí. Y por su parte, a su vez, logramos identificar que Davivienda lograba avances importantes en cuanto a innovación e inteligencia artificial. Y todo esto desde una perspectiva gerencial. Este comparativo nos logra permitir identificar fortalezas que deben de mantenerse y oportunidades de mejora que pueden convertirse en ventajas competitivas sostenibles a lo largo del tiempo. Ya sigue mi compañera. Buenas noches. En esta etapa analizamos la posición de Bancolombia frente a su principal competidor, Davivienda. Identificamos que Bancolombia cuenta con fortalezas importantes como su liderazgo en el mercado, su ecosistema digital y su capacidad de innovación. Sin embargo, también enfrenta retos como el crecimiento de las fintech, el aumento de la competencia y la necesidad de seguir innovando para responder a las nuevas necesidades de los clientes. Siguiente, por favor. A partir de este análisis encontramos que la transformación digital será el principal factor de competencia entre las entidades financieras. Además, la inteligencia artificial, la experiencia del cliente y la ciberseguridad serán aspectos claves para mantener el liderazgo. Estos hallazgos sirvieron como base para construir los escenarios estratégicos del proyecto. Siguiente, por favor. Con esta información planteamos tres escenarios para el futuro de los canales digitales. Un escenario optimista donde Bancolombia fortalece su liderazgo, un escenario moderado donde continúa el comportamiento actual del mercado y un escenario pesimista donde aumentan la competencia y los riesgos. Estos escenarios permiten anticipar posibles cambios y definir estrategias para responder de manera oportuna. Siguiente, por favor. Finalmente, identificamos 6 variables que tendrán un mayor impacto en la competitividad de Bancolombia. La inteligencia artificial, la innovación tecnológica, la experiencia del cliente, la analítica de datos y la ciberseguridad y la competencia. Consideramos que fortalecer estos aspectos será fundamental para que el banco continúe liderando el mercado financiero. Continúa mi compañera. Bueno, buenas noches. Quiero presentarles las estrategias propuestas para cada uno de los escenarios identificados durante el análisis. El primero es un escenario optimista, donde Bancolombia mantiene una posición favorable en el mercado, donde la prioridad, por supuesto, será consolidar ese liderazgo mediante la innovación continua, el uso estratégico de la inteligencia artificial y el desarrollo de nuevos productos y servicios. También está el escenario moderado, en el que el entorno evoluciona de manera similar a la actualidad. Eh, el enfoque el enfoque será en optimizar los procesos internos, en fortalecer la experiencia del cliente y mejorar la eficiencia operativa, garantizando una mayor productividad y competitividad. Finalmente, en un escenario pesimista caracterizado por una mayor competencia, riesgos tecnológicos y cambios acelerados, será indispensable incrementar las inversiones en ciberseguridad, en fortalecer las capacidades analíticas y desarrollar alianzas estratégicas con empresas fintech que permitan responder con mayor agilidad a las nuevas dinámicas del mercado. Estas estrategias demuestran que no existe una única respuesta para el futuro, sino que las organizaciones deben prepararse para diferentes posibilidades mediante una planeación estratégica flexible. Siguiente.
Bueno, ahora bien, nos preguntamos qué beneficios aporta este proyecto para Bancolombia y consideramos que, en primer lugar, fortalece la toma de decisiones al proporcionar una información confiable y relevante para la alta dirección. Además, permite anticiparse a los movimientos de la competencia, comprender mejor el entorno, identificar nuevas oportunidades de crecimiento y, por supuesto, reducir la incertidumbre en un sector tan dinámico como lo es el sector financiero. En otras palabras, la inteligencia competitiva convierte grandes volúmenes de información en conocimiento estratégico que genera valor para la organización. Siguiente. Justamente como conclusiones, en base a todo lo que hemos revisado, podemos afirmar que la inteligencia competitiva, uno, se consolida como una herramienta fundamental para fortalecer la toma de decisiones y para apoyar la formulación de estrategias organizacionales. Asimismo, también evidenciamos que la transformación digital continua, redefiniendo la competencia entre las entidades financieras, hace indispensable, pues, el acceso a información confiable y oportuna para identificar justamente esas oportunidades competitivas. Siguiente. Dentro de las conclusiones, por supuesto, también encontramos el desarrollo de este proyecto nos permitió comprender que la experiencia digital del cliente representa una ventaja competitiva sostenible y que la planeación por escenarios es una metodología efectiva para reducir la incertidumbre frente a los cambios del entorno. Aunque el futuro no puede predecirse con exactitud, sí es posible prepararse mediante estrategias flexibles e innovación permanente. Estos elementos, por supuesto, serán determinantes para conservar el liderazgo. Le doy la palabra a mi compañera Marchi. Buenas noches, hablaré de las recomendaciones. Como recomendación 1 es fortalecer la inteligencia artificial aplicada a la atención al cliente. La segunda es incrementar el monitoreo competitivo frente a la vivienda y nuevas fintech. La tercera es continuar fortaleciendo la experiencia omnicanal. La cuarta es incrementar la inversión en analítica de datos. Y por último, fortalecer la ciberseguridad y la protección de datos. Estas recomendaciones formuladas buscan fortalecer la competitividad digital de Bancolombia mediante inversiones en innovación, inteligencia artificial, experiencia del cliente y el monitoreo permanente del entorno competitivo. Siguiente diapositiva, por favor. En los aportes encontramos pues información, conocimiento, inteligencia, los escenarios, las decisiones y la ventaja competitiva. Pero el principal aporte del proyecto consiste en demostrar cómo la inteligencia competitiva permite transformar información en conocimiento estratégico y este a su vez en decisiones que fortalecen la competitividad organizacional. Siguiente diapositiva, por favor. La ventaja competitiva no pertenece a quien tiene más información, sino a quien la interpreta mejor y actúa antes que los demás. Con este proyecto demostramos que la inteligencia competitiva constituye una herramienta estratégica para fortalecer la competitividad de Bancolombia, anticipar los cambios del entorno y apoyar la toma de decisiones mediante la planeación por escenarios. Eso es todo, muchas gracias.